puede ser puntual o de periodo. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, le voy a poner por aquí una prevalencia puntual. Es lo mismo a lo que ustedes conocen a secas como prevalencia. O sea, ustedes hacen un estudio para ver la prevalencia, hacen una encuesta el mismo día a todas las personas que querían hacerle y obtienen ese dato. Mientras que una prevalencia eh, de periodo implica que hay una monitorización. O sea, tú, por ejemplo, monitorización implica que tú en tu hospital vas a implementar un sistema de mortalidad para ver de qué muere la gente y luego, o mejor dicho, de qué diagnósticos nuevos hay en ese hospital y así vas teniendo cada nuevos diagnósticos en un periodo de tiempo. Se puede confundir con incidencia acumulada porque también implica un periodo. Sin embargo, acuérdense de que aquí van a ser los casos entre la población total, mientras que la incidencia acumulada va a ser los casos entre el total de expuestos, que no son todos. Y esa es una diferencia importante, ¿no? Pero entonces, si se confunden esa parte, lo que mejor tienen que saber es lo que está en este cuadro, que es que hay incidencia acumulada, que son lo que todos conocemos como incidencia. Hay tasa de incidencia, que es incidencia, pero por unidad de tiempo, y que hay prevalencia, que todos conocen la prevalencia puntual. Y ya si es que les viene, esta es una pregunta un poco maleada, sería una prevalencia de periodo, que es que hay una monitorización, y entonces es una prevalencia, pero en un cierto tiempo. O sea, por ejemplo, cuando dicen, hay estudios que dicen lifetime prevalence, es decir, en toda tu vida o en toda la vida de alguien, si desarrolló o no la enfermedad. Y esto se ve mucho cuando la enfermedad te puede volver a dar varias veces, por ejemplo, con la influenza. Si uno probablemente se infecta o algo más común, el resfrío, la prevalencia de resfrío, si tú lo haces hoy, va a ser diferente a si tú lo haces en un mes. Pero si tú haces el lifetime prevalence, o sea, tú cuentas cuántas veces te ha dado influenza en toda tu vida, que es un periodo, tendrías un número que sí podría ser comparado con otras personas, porque probablemente nos infectamos de manera parecida. Entonces, más o menos ese es un ejemplo, ¿no? Hay lifetime prevalence, hay one year prevalence y así sucesivamente. Y parte de saber epidemiología es conocer ese cuadrito. Esa es una de las cosas más importantes que probablemente ya lo saben, lo han visto también en investigación, en introducción a la investigación, los tipos de estudios que pueden ser descriptivos, analíticos, reportes de casos, series de casos, cortes casos, cortes prospectivas o retrospectivas, cosas experimentales, ensayo experimental. Aquí lo que tienen que saber es que la diferencia entre un descriptivo y un analítico es el grupo comparador. Y esto lo van a ver en los siguientes repasos también. Y algunos conceptos claves es que justo lo que vamos a ver ahora son la frecuencia, o sea, la frecuencia de una enfermedad, y usamos estos de aquí, estas medidas. Y las que más les interesa a ustedes son estas dos. Estas son un poco más complejas y se usan para ver el burden of disease, o sea, la carga de la enfermedad. Y me parece que eso no lo han visto en el curso. Y luego hay formas de asociar entre grupos, ¿no? Y de comparar. Y pueden ser de forma relativa o pueden ser de forma absoluta. Y esos son más o menos los tipos en que puede. Entonces, acuérdense, hay dos cosas. Una para frecuencia y otro para comparar. Y esas pueden ser estas dos. Pueden ser relativas o absolutas. Y el riesgo es una probabilidad. Y eso también es algo que tienen que tener bien claro, porque nos va a ayudar mucho a entender eso del P, de los intervalos de confianza, del RR o Rs, que
me parece que es una clase que va a venir luego, cuando den su final, pero es posible que les venga una de estas, y si no, esto es en lo que la gente más falla. Entonces, entender bien esto es importante para poder sacar una buena nota en epidemia, y para entender eso necesitan saber que es un riesgo y es una probabilidad. Y este riesgo puede medirse de diferentes formas, ¿no? Y es básicamente lo que hacen las medidas comparativas. Entonces, otra cosa también importante que tienen que saber en epidemia es hacer estos cuadros. Quizá para el primer examen no lo van a usar mucho, o sí, sobre todo en la parte de diagnóstico, que lo vamos a ver mañana, pero tienen que recordar muy bien cómo es la estructura de este cuadro. Arriba los casos y aquí la exposición. ¿Por qué? Porque si lo haces al revés, el resultado te va a salir mal. O sea, el OR, el RR o digamos, el valor predictivo positivo y la sensibilidad te va a salir mal. Entonces, si no te acuerdas bien que arriba van los casos y abajo los expuestos o la exposición, te va a salir mal el resultado a pesar de que te acuerdes la fórmula o de cómo sacar el valor. Y acuérdense que existe población expuesta al riesgo, que es diferente a la población, y esto es lo que mide la incidencia. ¿Y por qué es diferente? Por ejemplo, en COVID hay gente que no está infectada, hay gente que está infectada. ¿Y cuál sería tu población en riesgo? Tu población en riesgo es la que no está infectada, porque la infectada ya, o sea, no puede volver a contraer la enfermedad, ¿no? Ya es algo binario, dicotómico. Y por eso es importante, porque la incidencia puede variar de la prevalencia, porque si tú calcularas la prevalencia, tu población, o sea, tu denominador sería todo, mientras que la incidencia solamente sería la población que no está infectada, porque es la que está en riesgo. Y algo también que estaba, al menos en la lectura que yo leí cuando llevé el curso, era que la tasa de ataques es la incidencia que se usa cuando hay un brote, cuando hay una epidemia, ¿no? Por ejemplo, en el ébola, que solamente fue focalizada en el Congo, me parece, usaban en vez de incidencia o tasa de incidencia, usaban tasa de ataque. Entonces, viendo la prevalencia, esto si lo saben, va a ser el número de casos de una enfermedad presente en la población en un momento específico entre el número de personas en una población. Acuérdense esto siempre, población total. Y a veces lo pueden multiplicar por otro factor que depende mucho de la moda que usen. Por ejemplo, a veces lo hacen por 100.000, depende también de la enfermedad. Por ejemplo, si es una enfermedad muy rara, no van a usar por 100, sino van a usar por 100.000 o por 1.000.000, dependiendo de eso, ¿no? Y acuérdense que es en un momento específico. Entonces, aquí podemos ver de una forma fácil cómo calcular la prevalencia. El número de personas con la enfermedad van a ser los rojos y las personas de la población son todos los puntitos. Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta en esa de ahí? Si no se ve, pueden tomarle una foto a esto al toque y hacemos aquí, por favor. Como esa pregunta es fácil, no creo que la fallen mucho y ven, entonces sí está muy bien lo que han hecho. Claramente es contar nomás y dividirlo entre la población total. Y esto es de un resumen que yo había hecho de la lectura cuando lo leí en su momento. Y aquí es lo que explica principalmente de que hay una prevalencia puntual, como dice aquí, y hay una de periodo. Y esto implica un punto medio del periodo, o sea, un tiempo, ¿no? Un tiempo de seguimiento. Y el lifetime prevalence, que sería un tipo de prevalencia de periodo. Y acuérdense que en este tema, la prevalencia es la que más va a variar. La incidencia casi no varía mucho, pero la prevalencia tiene algunas cosas que van a hacer que varíe de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, si es que la enfermedad es grave, la duración de la enfermedad e incluso la
el número de casos nuevos. Y lo vamos a volver a ver más adelante con unos gráficos que nos ayudan a entender mejor cómo es eso de los cambios de la prevalencia según incidencia, muertes y cura. La incidencia acumulada es lo que todos conocemos como incidencia y básicamente expresa la transición de sano a enfermo. Vemos aquí que esa es la fórmula. Este factor puede cambiar, pero generalmente lo usan así. Y ups, ya. Y con respecto a la incidencia acumulada, aquí tengo un ejercicio. Entonces, quiero que respondan no, sino estos dos, que la vayan pensando. ¿Cuáles serían los casos nuevos en esta tabla? ¿Y cuáles son los casos presentes en enero del 2012? Entonces vamos a ver que esas son las tres alternativas que he puesto. El primero es para casos nuevos y este de aquí es para el segundo. Entonces, si ven, hay 3 casos en enero, que este es enero, y los casos nuevos serían 2, ¿no? Entonces eso está relativamente fácil, lo han hecho bien. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces acuérdense que cuando cruza esta línea, a veces les pueden poner estas preguntas, lo han visto así también en su clase, significa que aquí hicieron el estudio y hallaron la prevalencia, entre comillas, ¿no? Entonces 3 ya habían empezado la enfermedad y entonces esto ya no es población en riesgo, no puede contarse dentro de la incidencia y dentro de la incidencia se contarían solamente estos dos. Aquí hay otra pregunta y en este caso te dicen cuál es la prevalencia y la vamos a desarrollar juntos en el año 2009. Entonces vemos en el 2009 cuántas personas hay, cuántos puntos y en sí no solamente cuántos puntos, sino cuántas líneas. Y eso significa que están infectadas, mientras que la incidencia sería otra cosa. A ver si pueden escribir en esta parte para que pongan cuál creen que es la respuesta antes de verlo. Pongan primero la primera respuesta a la primera pregunta, que es prevalencia, y la segunda es incidencia. O sea, pongan claros, coma, pueden poner 1, coma algo. Ya. Muy bien, entonces la prevalencia sería 6/10, porque en total hay una población de 10, y si cuentan hay 1, 2, 3, 4, 5, perdón, hay 4 más 2, 6, perdón, aquí es 7. Y la incidencia en ese año, en el 2009, serían todos los nuevos, que sería 1, 2, 3, 4. Y de los 8 que podrían desarrollar, como aquí termina la enfermedad, estos todavía se vuelven población en riesgo. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Generalmente cuando les venga una pregunta de este tipo, les van a poner una leyenda, porque aquí se pueden confundir dependiendo de qué significa el puntito, o la X, o una flecha, y eso les va a indicar, eso les va a ayudar a entender mejor cuál puede ser la prevalencia y la incidencia. Pero siempre acuérdense, entre total, alguien está comentando algo. Ah, ya. En la prevalencia, el total, abajo va a ser el total. Sí, el total va a ser 10. Y lo que tú vas a contar es cuántas personas cruzan esta línea. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es 8 y tengo un error. Y así va a ser, mientras que la incidencia solamente va a ser todos los que de esta línea están para allá. Y el denominador no van a ser todos, porque hay personas
que o ya han muerto o ya están enfermos, ¿no? Entonces tienes 4 y el total hay 2 personas que ya no están en juego, digamos, que ya murieron. Entonces, tasa de incidencia es algo con lo que se pueden confundir y acuérdense que lo importante aquí es el tiempo y siempre les van a pedir, dependiendo de cómo les digan, ¿no? Por ejemplo, aquí te dicen en años, entonces, ¿cuántos casos nuevos hay en todo este seguimiento de 5 años? Vamos a ver que van a ver, respondan y de ahí les muestro la respuesta. Acuérdense que personas años se cuenta no solamente la cantidad de personas, sino cada año que hay entre ellos. Nadie más se anima a responder. Entonces los casos nuevos van a ser 3, que son específicamente estos 3 que hemos puesto en la X. Y aquí la diferencia es año seguimiento, ¿no? Hay solamente 5 personas, o sea, como este es un estudio de cortes, podría ser entre 5, si es que fuera una incidencia acumulada. Sería 3 entre 5. Pero esta es una tasa de incidencia, entonces tú no vas a contar la cantidad de personas, sino la cantidad de personas año. O a veces te pueden decir personas día, entonces tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y así hayas el número de personas año. Y tu tasa de incidencia sería dividir este entre este. Y así es como sacas la tasa de incidencia, a diferencia de una incidencia acumulada, que solamente sería 3 entre 5. Y esto va a servir más cuando hacen sobre todo un estudio de cortes. Entonces, con respecto a la relación entre incidencia y prevalencia, vamos a usar este gráfico que explica muy bien cómo es que varía la prevalencia de acuerdo a la incidencia, a la muerte y a las curas. Incidencia, muerte y cura. Y entonces la incidencia va a ser, digamos que tenemos una prevalencia basal y la incidencia va a ser todas las bolitas que nosotros pongamos aquí, como vamos a ver en esta imagen. Tenemos la incidencia basal y la incidencia lo que va a hacer es incrementar la prevalencia, porque le estás añadiendo estas bolitas y se va a ir más arriba. Cuando tú tienes una prevalencia y nos olvidamos de la incidencia, esta prevalencia va a variar dependiendo de si la enfermedad se cura muy rápido o tiene muchas muertes. Entonces, cuando tú usas prevalencia, no la quieres usar en una enfermedad de alta mortalidad, no la quieres usar, lo voy a poner no, si es que hay alta mortalidad o si es que hay alta cura. Ahí lo que más te sirve va a ser una incidencia. Y justo por eso, porque va a variar demasiado en el tiempo y esto va a estar moviéndose así mucho, ¿no? No te va a dar ningún indicador. Pero en la vida real es algo más complejo, lo que ocurre es exactamente esto. Si alguien escribe en el chat. Sí, la tasa de incidencia es densidad de incidencia. También es lo mismo. Entonces la incidencia va a agregar y así va a ir botando la cantidad de... ya, ok. Pensé que era otra pregunta. Entonces, esta es una ecuación que también la ponen en algunas lecturas, en el Gordis, por ejemplo, que es el libro más conocido de epidemiología. Y entonces la prevalencia va a variar de acuerdo a la incidencia por duración de la enfermedad. Que esto implica cura o muerte. Y es una relación proporcional, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces con esta ecuación sacan esas relaciones, ¿no? Y
les van a preguntar aproximadamente eso, cómo es que la duración de la enfermedad influye en la prevalencia, cómo la incidencia influye en la prevalencia. Y en una de las lecturas que yo llevé cuando llevé el curso, que yo leí cuando llevé el curso, mencionaban todas estas. Igual les vamos a pasar el PPT para que puedan leer las diapos, así que no se preocupen. Y luego algunas cosas más profundas sobre la prevalencia es que esto no explica causalidad, solamente te dice cuántas personas hay y que puede ser acá es la tasa de prevalencia, que es una pseudo prevalencia, ¿no? Como les expliqué anteriormente. Y aquí hay más ejemplos. Quisiera ver que intenten resolverlos. Tómenle foto para pasar a la siguiente y puedan escribir. Aquí lo que te pregunta es prevalencia. Y me van a poner, me ponen primero o sea, por ejemplo, 1, 2, el número que quieran, un medio. Entonces, mientras si alguien se anima a responder, acuérdense de que esto de aquí lo tienen que hacer rápido porque probablemente en su examen va a haber otras preguntas un poco más difíciles. Entonces tienen que practicar bastante el cálculo de prevalencia, incidencia acumulada para que ganen tiempo y así puedan desarrollar, por ejemplo, las de diagnóstico. Lo que vamos a ver mañana es un poco más complejo. Ok, muy bien. Entonces está fácil. Número de personas en la población de 1960. Vemos que hay una en este de aquí. El número de personas con la enfermedad en 1960 hay 4. Perdón, hay 1, 2, 3, 4 y esta de aquí es la persona que no ha desarrollado la enfermedad. Y entonces la prevalencia sería 4, 1 entre 5 sería. Aquí me he equivocado. Porque la prevalencia es el número de casos. Perdón, sería 4 entre 5. Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Todos estos ejemplos están en el GORDIS. Entonces, viendo aquí la incidencia acumulada, lo que queremos ver es la incidencia propiamente dicha y la queremos en este periodo de enero a diciembre. Entonces vamos a ver que hay 5 personas. Aquí casos nuevos. Ven que aquí ya había un caso. Habían 4 casos ya desarrollados, pero aquí vuelven a desarrollar la enfermedad. Se curan, vuelven a desarrollar la enfermedad. Y entonces tendríamos los siguientes valores, ¿no? 3, 2 y 2 sobre 3. Entonces, otra cosa que también tienen que ver en esta parte, que no lo ven explícitamente en su clase, pero me parece que están en las lecturas, son otro tipo de proporciones, como es la letalidad, que es básicamente cuántas muertes se produce en la enfermedad, o sea, muertes entre los que tienen la enfermedad. Luego las tasas de mortalidad, que puede ser la tasa bruta, la mortalidad proporcional, mortalidad infantil. Eso luego lo pueden ver para que lo lean. Tienen que conocer las ecuaciones y también cómo suelen expresarse. Otra cosa importante de todo esto es que estas tasas de mortalidad sirven para medir. O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque sirven para medir el sistema de salud. Entonces, en el 2008 me parece la OMS, bueno, la ONU en realidad, junto con la OMS crearon Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ODS 3 es justamente la que habla sobre salud. Hay como 17 ODS o 18 y para medir esto, lo van a ver luego, se usan indicadores. Entonces en el mundo, indicadores. Y estos indicadores los llaman HIS, como Health Indicator System.
Y estos GIS van a ser todos los datos que nos van a proporcionar un sistema de clasificación para saber cuál país tiene un buen sistema de salud y cuáles no. Son en total como unos 20 indicadores y uno de esos va a ser este de aquí, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad preescolar, todas esas que he puesto son GIS. Y sobre todo esta es una muy importante, entonces un país que tiene un mal sistema de salud, tiene una alta tasa de mortalidad y eso es algo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, sobre todo en la sierra, donde muchas mujeres mueren eh, de muertes relacionadas al parto. Entonces, esta es una pregunta de su paso. Quisiera que la respondan, por favor. Te piden la incorrecta, acuérdense. Ok. Entonces, la mayoría sí está bien. La respuesta correcta es, para el cálculo de la prevalencia se utiliza el tiempo de seguimiento. Eso es falso. La prevalencia es la única que no usa tiempo de seguimiento, a menos que sea una prevalencia en periodo, o period prevalence en inglés, que por eso les dije que ahí podían confundirse un poco, ¿no? Y arriba, por ejemplo, en la A les dice, en la prevalencia de periodo, un individuo puede ser caso en cualquier momento dentro de un determinado periodo de tiempo. Esa es la definición de prevalencia de periodo. Y en la cual no deben confundirse de la incidencia, que usa en sí un tiempo de seguimiento, ¿no? En cambio, en la prevalencia de periodo no hay un tiempo de seguimiento, sino que hay una monitorización. Es diferente que tú, por ejemplo, haces un estudio y sigues al paciente, lo llamas, eh, haces intervenciones, te vas a su casa y así lo haces por un año, a que tú estás en el hospital y estás viendo las historias clínicas, viendo qué diagnósticos hay. Eso es diferente, eso es más una prevalencia de periodo, mientras que si tú te vas a tu casa, lo llamas y el investigador mismo activamente busca al paciente, eso sería más una incidencia. Eh, Luego, aunque también se le da una tasa de prevalencia, en realidad no lo es, y eso sí les comenté que es una pseudotasa. La prevalencia es una proporción, sí es una proporción. La prevalencia en sí, las medidas de frecuencia en sí son proporciones, y la prevalencia de periodo se define como una frecuencia de una enfermedad en un lapso de tiempo, eso sí, está bien. Otras medidas que están incluidas aquí, tenemos la esperanza de vida, que es el número de personas, bueno, eso ya lo conocen, ¿no? Y lo pueden leer, tasas estandarizadas por edad, es decir, porque por cada edad hay diferentes tasas de mortalidad. Y aquí viene una parte importante que también confunde a veces, que son las comparaciones entre frecuencias, ¿no? Entonces ya vimos las medidas de frecuencia, que son básicamente eh, prevalencia, incidencia, mortalidad. Y ahora vamos a ver cómo comparamos estas tres. Y estas tres pueden ser de dos tipos. Ya bueno, acá hay una pregunta para que no se duerma. Eh, no es un indicador del sistema de salud según la OMS. Ah, perfecto. La tasa de mortalidad intrahospitalaria no es un indicador de, del sistema de salud, no es un GIS, aunque pareciese que sí fuera, ¿no? Como que si la champearas dirías que sí puede ser, pero en realidad no lo es. Entonces, muy bien. Los tipos de comparación de la frecuencia de enfermedad van a ser, puede ser absoluta o relativa. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Porque aquí hay algo en lo que pueden confundirse. La fórmula de la diferencia de riesgos versus el riesgo atribuible es la misma. Luego lo vamos a ver, pero simplemente es una diferencia de incidencias. Incidencia 1 menos incidencia 2, o de expuestos menos no expuestos, y acá es igual. Entonces la pregunta es por qué
tienen dos nombres diferentes, ¿no? Y la respuesta es porque en la comparación absoluta se van a hacer en estudios poblacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú haces tu estudio, tu muestra es representativa de toda una población, ¿no? Por ejemplo, de Perú. Y hay estudios así bien grandes de hipertensión, en cefalea, en varias cosas que son poblacionales y que digamos, su muestra es representativa de todos, mientras que una relativa van a ser en todos los estudios que no son poblacionales, ¿no? Entonces, poblacionales, eh, básicamente cuando es en una ciudad, en un colegio, entre estudiantes de medicina, etcétera. Y esa va a ser la diferencia entre un riesgo atribuible y una diferencia de riesgos. Y otras medidas de comparación absoluta van a ser la fracción atribuible lógica, riesgo atribuible poblacional, riesgo relativo, razón de riesgos. Esto de aquí tiene su clase propia, que todavía no la han hecho, es parte después del parcial. De todas formas vamos a hablar un poquito de esto, pero este de aquí es el famoso RR, ¿no? Y esto se conoce como medida de fuerza de asociación. Acuérdense que una asociación puede ser por dos cosas, por probabilidad y por medidas de fuerza de asociación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este de aquí es el famoso P, cuando tú buscas una asociación y buscas el P menor a 0.05, y esto es subjetivo. Luego lo explico por qué más adelante. Mientras que esto de aquí sí te da un número objetivo, ¿no? Te da un intervalo de confianza también. Y por eso es que para medir asociación más se usa una fuerza de asociación que una probabilidad. Es mejor. Entonces, viendo la diferencia de riesgos, como les dije, es la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Y se usa para medir la magnitud del problema. La fracción atribuible va a ser la diferencia de riesgo, o sea, expuestos menos no expuestos, entre la incidencia en la población expuesta. Y esto, como te dice, fracción atribuible en un estudio, acuérdense que estas son absolutas, en un estudio poblacional, o sea, a la causa 1 le podemos atribuir cuánto el porcentaje, entre comillas, o la proporción que le podemos atribuir como causa, ¿no? O como, vamos a ponerlo así por ahora. Luego van a tener, al final casi de este curso, tienen una clase de la causalidad, que es un tema más complejo, tiene sus propios criterios, pero por ahora lo vamos a conocer así, como causa entre comillas. No está bien decirlo así, pero para que se entienda mejor, lo vamos a poner así por ahora. Riesgo atribuible poblacional es la incidencia asociada con la exposición al factor de riesgo. Acuérdense de esta fórmula, la incidencia en la población menos la incidencia para los no expuestos entre la incidencia poblacional. Y esto tiene esta misma palabra, no tiene la misma función que la anterior, solamente que este tiene más en cuenta la población desde el punto de vista poblacional y este es desde el punto de vista de la muestra, pero en un estudio poblacional. Y esta es una pregunta que también se les hizo en el paso, la estoy poniendo para que no se duerma, a ver si la resuelven. Voy a dar un minuto exacto. Muy bien, si se acuerdan de esa pregunta. Claramente aquí es 4 sobre 100 la respuesta porque lo que hacen es 950
entre 250.000. Parece que así era la ecuación. Y entonces el riesgo relativo, que también es una medida de comparación, pero en este caso relativa, estas ya son las relativas, vamos a tener que es un mejor indicador de la intensidad de asociación, por eso es fuerza de asociación. Y esto de aquí sí te podría decir causalidad, o al menos riesgo, entre comillas. Acuérdense que riesgo es diferente a causalidad, que es diferente a asociación. Y esto es más bioestadística, pero en su cabeza tienen que tenerlo así. Riesgo es diferente a causalidad, que es diferente a asociación. Entonces, esto de aquí, riesgo relativo, como su mismo nombre dice, sí te puede decir un riesgo. Y más adelante vamos a ver cómo es que cómo es que se obtienen esos riesgos relativos, ¿no? Y este va a ser el riesgo de que aparezca la enfermedad entre expuestos entre el riesgo de que aparezcan los expuestos, ¿no? Que es básicamente como incidencia en expuestos entre incidencia no expuestos. Y el riesgo atribuible, que les dije que es lo mismo que la diferencia de riesgos, incidencia en expuestos pero no expuestos, pero dentro del contexto de un estudio no poblacional. Y para que un estudio sea poblacional, tiene que tener un muestreo aleatorio de una población, ¿no? Entre comillas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú vas y, por ejemplo, tienes una ciudad con esos sectores, hay una casa aquí, entonces tú cuentas la cantidad de casas, lo agrupas en clusters y luego haces un muestreo, o sea, eliges una casa por cada lugar, ¿no? Pero de forma aleatoria. Y así es como hacen esos estudios poblacionales. Entonces, en un estudio no poblacional no hacen esto, sino que se van a una comunidad específica, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de medicina. Entonces, básicamente eso es lo que de la primera parte, que era de prevalencia, no es mucho, es la parte más fácil, mañana es la parte más difícil, pero de todas formas quiero que conozcan un poco de esto, porque les puede venir, me parece que han visto un poco de eso en los talleres y igual lo van a volver a ver después del parcial, así que es importante. Y lo vamos a ver súper rápido, ¿no? Entonces, fuerza de asociación es, es, se puede decir que hay un riesgo, o sea, se usa para ver riesgo, y es mejor que una probabilidad, no que un P, probabilidad. Las medidas van a ser estas, o RRP, RR. A veces esto no lo consideran, sino que lo consideran como RR, pero dentro de un estudio transversal. O sea, por qué ocurre esto? Porque un odds ratio, o una razón de odds, solamente lo puedes obtener en casos controles o en un estudio que sea retrospectivo. ¿Y por qué usas un odds ratio? Porque en estos tipos de estudios no tienes la información suficiente para conocer un RR. Siempre te va a faltar, digamos, la prevalencia total. Cuando vean las tablas de 2x2 se entiende mejor. Entonces, pero esto sí, en un transversal te puede dar RP, o sea, razón de prevalencias, que es casi lo mismo que un RR, solamente que dentro de un estudio transversal, mientras que lo mejor para hallar un RR es estos dos tipos de estudio, ¿no? Y esto ha cambiado, mejor dicho, esto también es importante, si es que el intervalo de confianza de estas medidas pasa por el 1, significa que no hay asociación, ¿no? O sea, que no te está diciendo nada. Hay ese, ese RR o esa medida de fuerza de asociación no sirve, hay que tener cuidado con eso. Entonces, generalmente esa es la tabla de 2x2 que vimos antes. Un odds ratio es multiplicar en cruz, luego vamos a ver por qué, y es porque tú no vas a tener como que estos valores
ni siquiera en tu muestra, porque es un casos control. Tú has seleccionado específicamente a tus casos y a tus no casos. Mientras que en el otro, el modelo de selección es diferente. Pero para que no se confundan, apréndanse esto de memoria transversal, RP o OR, casos y controles OR, cortes RR, ensayos clínicos RR. Entonces un odds ratio, esta de aquí es la más difícil de entender, porque es un odds que no tiene como que una traducción específica en el español, pero se lo podría entender como probabilidades complementarias, ¿no? Es una razón entre probabilidades complementarias. Y entonces esta razón entre odds de exposición en los casos y odds de exposición entre los no casos. Entonces van a dividir así, como que A entre C entre B entre D. O más fácil es hacer una cruz. Y eso es importante porque cuando ustedes den el examen no van a tener como que tanto tiempo, lo van a hacer de frente, pero no les van a dar la tabla de 2x2, sino que les van a dar un caso, una redacción de un estudio, y ustedes tienen que construir su tabla de 2x2. Entonces, por eso les decía que acuérdense bien que arriba van los casos y abajo van los no la exposición. Y también tienen que saber, digamos, diferenciar entre cuál es la exposición y cuál es el caso, ¿no? Generalmente el caso son las personas que están enfermas, las que no están enfermas, y la exposición, por ejemplo, cigarrillo, o a veces puede ser el mismo outcome, como por ejemplo tener, no sé, cáncer de pulmón, y más o menos eso depende mucho del estudio. Y incluso si es que, por ejemplo, como en algunos casos vienen alternativas, por ejemplo, cuando yo di el examen de epidemia, hubo algunas partes que fueron para escribir, no sé cómo lo harán ahora, sobre todo en relación a esta parte, te decían como que interpreta el odds ratio de tal caso, o la medida de fuerza de asociación, ¿no? Probablemente eso ven en el final más, pero estén seguros de reconocer bien la exposición y los casos. Y acá hay un ejemplo, ¿no? La exposición, si consumió o no consumió en el restaurante, y los casos es tener hepatitis o no tener hepatitis. Entonces la exposición es lo que te va a enfermar o lo que tú crees que te va a enfermar, y los casos es la enfermedad en sí. Y aquí vamos a ver, este es un estudio hipotético, ¿no? Y queremos hallar el odds ratio, entonces solamente multiplicas esto por esto. 18 entre 21, o mejor dicho, 18 entre 9, 7 entre 21, que sería igual a 18 por 21 y 9 por 7. O sea, esto de aquí va arriba y esto de aquí va abajo. Y ya luego solamente es dividir. En caso, cuando yo di el examen no era virtual y nos dejaban usar calculadora. No sé cómo será con ustedes, pero probablemente les den valores que sean divisibles o las alternativas estén así en fracción. Entonces, la razón de prevalencias va a ser muy parecido al riesgo relativo, es prácticamente lo mismo. Prevalencia de los casos expuestos, o sea, A entre el total, y no expuestos C entre C y D. Por eso es importante que lo pongan de esta forma. Y básicamente solamente dividir eso, ¿no? A entre A y B, C entre C y D. Y acá hay un ejemplo de RP, básicamente sería 84 entre 300.000, 87 entre 500. Y suponiendo de que sea un estudio de casos controles, para hallar el OR tendrías que hacer esto, ¿no? O sea, en una corte y en un transversal tú sí puedes hallar ORs, pero no es lo mejor porque no te va a dar la mejor medida de asociación. Mientras que en casos controles no tendrías estos valores y por eso es que hacen el OR. Y entonces, esa es matemática, y el riesgo relativo va a comparar la incidencia de expuestos entre la incidencia de los no expuestos. La incidencia de expuestos va a ser A entre A y B, y C entre C y D. Como ven, es igualito que el RP, solamente que
aquí es un estudio transversal y aquí es una corte o un ensayo clínico. Y sobre todo prospectivo, ¿no? En una corte retrospectiva también se pueden hallar RRs, pero eso implica, la corte retrospectiva es diferente a un caso control por algunas cosas, y eso lo vamos a ver el día viernes, que es el último repaso y es su último examen también, ¿no? Digo, su último, un día antes del examen. Y entonces, lo más importante es saber interpretar el RR o el OR. Siempre esos te van a decir que hay más riesgo que algo, ¿no? Por ejemplo, un valor de 4 en RR indica que el riesgo de enfermar entre los expuestos es 4 veces mayor que en los no expuestos. Entonces, por ejemplo, eh, aquí hemos calculado el RR en esta tabla. Estamos suponiendo de que es un estudio de cortes y obtenemos este RR, ¿no? Entonces, este RR implica que si tú fumas, tienes 1.61 veces más de tener cardiopatía que, que si no fumas. Entonces aquí está más fácil, pero cuando estén en el examen no les ponen así tan fácil, principalmente porque primero tienen que crear su tabla, luego poner la exposición y además tienen que sacar este valor, y a veces la exposición es confusa, ¿no? No sabes si es que, porque si lo haces al revés también puedes hacerlo, o sea, puedes poner como que este número 0.017 entre 0.028, y lo más probable es que te dé un valor menor de 1. ¿Y eso por qué? Porque esto indicaría que, digamos que es 0.25. Si es 0.25 significa que no fumar, porque estamos haciéndolo desde abajo. Entonces el numerador es este, no fumar, te da, digamos, 4 veces menos, porque es como que 1 entre 4. 4 veces menos riesgo de tener cardiopatía. Y entonces eso sí que se vuelve un poco confuso, ¿no? Cuando la exposición no está tan clara. Y así es como les ponen en el examen. Entonces, acuérdense bien de que el numerador es el que manda para decir cuál es la exposición que refleja la OR, ¿no? En este caso es mayor que 1, implica riesgo. Si es menor que 1, implica protección. Entonces, a veces, por ejemplo, en su clase hablaron del vino, del estudio del vino, de que era así como una J, y era porque el vino disminuía el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, en ese caso, el vino es un factor protector porque probablemente su RR fue menor de 1. Y dirías que tomar vino te da 4 veces menos de riesgo de desarrollar cardiopatía que no tomar vino. Y esta de aquí es una fija que mucha gente falló, al menos en mi promoción no todos lo sabían, pero vino más en el final, pero igual tienen que acordarse muy bien de esto. Y esa es una de las razones por la cual no se usa siempre ORs. Y es porque si la prevalencia de la exposición es menor del 10%, está perfecto, pero si es mayor del 10%, te va a sobreestimar. Entonces, no te sirve. Y si lo traducimos un poco más a la práctica, vamos a ver que un OR que se hace en casos y controles, un caso control se hace cuando es una enfermedad rara, generalmente. Entonces, justo por eso, porque en un caso y controles tú obtienes un OR porque se hacen enfermedades raras y la prevalencia de la exposición es menor del 10%. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí la prevalencia, si se dan cuenta de los expuestos, es 60 entre 500, que es 0.12.
entonces es mayor. Y al calcular el OR y el RP, vemos que el RP es 3 y el OR es 3.27. No son iguales. Si fuera menos del 10%, probablemente se serían iguales. Y en este caso no es mucha la diferencia, ¿no? Y es porque está muy cerca el 10% también. Mientras que en este caso, en que la prevalencia es 60%, está muy lejos de 10%, vamos a ver que el RP o el RR es 3, mientras que el OR es 6, luego de hacer la matemática con ese mismo ejemplo, ¿no? Entonces aquí sí hay una gran diferencia. Si alguien lee, por ejemplo, solamente esto, podría decir que es un factor de riesgo, incluso aunque sea un caso control, o sea, harían más estudios en esto y harían más cosas, pero como la prevalencia es mayor del 10%, no es verdad y estarían gastando recursos por nada. Y cuando en realidad el verdadero riesgo solamente es de 3. Entonces esto se vino, eh, casi no muchos lo sabían, y ahora ya lo saben y espero que no lo fallen, ¿no? Y vino en esos de verdadero y falso, me acuerdo. Entonces, como ya para acabar este repaso, que ha estado fácil, dijimos hasta las 9, pero mañana vamos a ver esa parte que es un poco más difícil de diagnóstico. Esta parte es más fácil. Vamos a ver que esta es la regla para saber qué tipo de estudio y qué medida de fuerza de asociación usar. Luego que si cruza el 1 no hay asociación y nada más. No sé si tienen preguntas o algo que no han entendido durante su clase en que quizá les pueda ayudar. Hola, Sí, dime. ¿me escucha? Sí, perdón, yo tenía una pregunta porque en algunos casos sale como que el transversal puede ser analítico justamente porque se obtiene la razón de prevalencia, ¿no? Pero en algunos casos lo catalogan como observacional, entonces no sabía si en el examen si me preguntan si es observacional o analítico, Ah, ya, mira. no sabría qué marcar al final. La diferencia es esta. O sea, cuando tú tienes, mira, está en las diapos, también lo he puesto, pero básicamente un estudio transversal es descriptivo, porque un observacional puede ser descriptivo o analítico. Y entonces, pero Sí, me refería a eso. ajá, el transversal es descriptivo cuando solamente mide una proporción. O sea, por ejemplo, tú estás en un estudio y mides la prevalencia de cefalea entre estudiantes de medicina. Y va a ser analítico cuando tú haces una asociación. Si tú haces la asociación entre consumo de café y, y migraña o cefalea entre estudiantes de medicina, ya no sería un descriptivo, sino sería un analítico. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hay una comparación o hay una asociación, es un analítico. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, o sea, más que todo depende del estudio, ¿no? Por ejemplo, si Sí, en el estudio mido la exposición y el evento de interés al mismo tiempo, y luego hago todas esas medidas, ya sería más analítico. Mientras que sí, si solo mido el evento de interés, sería descriptivo. exacto. Sí, muy bien. Si no hay más Gracias. preguntas, les voy a dejar un minuto si es que tienen más preguntas. Si no, ya pueden retirarse. Sé que tienen que estudiar y muchas gracias por asistir a este primer repaso.